Cuando Nintendo lanzó al mercado la Game Boy Advance, la compañía de Kyoto se puso a relanzar todos los títulos de Super Mario que había sacado tanto en la NES como en la Super Nintendo para esta portátil. Estos llevaban como nombre Super Mario Advance, en consonancia con la consola. El primero con esta nomenclatura correspondía al Super Mario Bros. 2. El segundo, Super Mario Advance, vino a ser Super Mario World. Super Mario Advance 3 fue Yoshi's Island. Y el último, Super Mario Advance 4, le tocó el turno a Super Mario Bros. 3. Todas estas entregas venían con mejoras, como variados efectos gráficos, voces digitalizadas y nuevos modos de juego. Sin embargo, como podrán notar, falta un título, el primer Super Mario Bros. Aunque en la Game Boy Color se lanzó una versión deluxe, no se aprovechó de las bondades técnicas de la Game Boy Advance, por lo que, como suele suceder, un aficionado se imaginó cómo hubiera sido este juego si en vez de estar en la Game Boy Color hubiese salido en la Game Boy Advance. ¿Quieres ver cómo quedó? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Bros. Deluxe Advance es un fangame que busca imaginar cómo hubiera sido el juego de Game Boy Color si hubiera estado en la Game Boy Advance. Este fue creado por Imaginendo Games, utilizando para ello Game Maker 8.1, aunque en realidad tanto el motor fuente, el Hello Engine 4, como el concepto del juego fue de Hello Mario Fangaming. Una aclaratoria para evitar confusiones: esto no es una ROM para Game Boy Advance, es una pequeña demo para PC. Al ser una demostración, solo tenemos disponible la primera opción, original 1985, las demás están bloqueadas. También nos ofrece 3 archivos de guardado, pero que en realidad no sirven para nada porque el juego no graba. Al igual que en el original, nos sale un mapa con los mundos, pero avanzamos automáticamente. No podemos seleccionar las etapas. Podemos notar que los gráficos son muy parecidos a los usados en el remake Super Mario All Star de la Super Nintendo, pero con una tendencia a mostrar mucho brillo, lo cual era lo típico de los títulos de Game Boy Advance. Esto era así a propósito debido a lo oscuro que era la pantalla del primer modelo. Notamos nuevos enemigos como los Goombas gigantes y más efectos gráficos como al conseguir una vida extra. Un aspecto que considero muy bueno es el sonoro. Las melodías típicas de Mario suenan bastante bien. Los efectos de sonido y las voces digitalizadas son de excelente calidad. En términos de control no hay novedad, se mantiene igual, un botón de salto y otro para correr o disparar bolas de fuego. Hubieron 2 detalles que no fueron de mi agrado. El primero es que no tenemos desplazamiento hacia atrás, cosa que el original de Game Boy Color sí poseía. Y el otro aspecto es que no tenemos soporte para controles, lo cual no me extraña viniendo de un juego hecho en Game Maker. Tendremos que usar el siempre salvador Joy-to-Key. Se ha agregado la posibilidad de recolectar 3 monedas rojas ocultas en cada nivel, como pasaba en el primer Super Mario Advance. En esta demostración solo podremos jugar a las 4 etapas del primer mundo, las 2 del Reino Champiñón, la cueva subterránea y el castillo de Bowser. Una vez que hayamos pasado estas fases, se acabó el juego. No hay chance de volver a entrar a ellas a buscar las monedas que nos faltan. Toca salir del juego y volver a empezar, ya que no queda nada guardado. Es entendible, dado que solo se trata de una demo, del cual el autor ha dicho claramente que no hay planes de continuar. Aún así, a pesar de los defectos mencionados anteriormente, es divertido de jugar. En fin, es breve pero entretenido. En conclusión, estamos ante una demostración del primer juego de Mario, pero con un estilo visual que recuerda a los títulos del fontanero salidos en la Game Boy Advance. Aunque es muy breve y tiene algunos defectos, es lo suficientemente entretenido para pasarse un buen rato con él. Esto viene a demostrar lo fértil que puede ser la imaginación de la comunidad dedicada al fangame.
Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Bros. Deluxe Advance? ¿Quisieras que hubiera salido algo así en la época? ¿O prefieres la versión clásica? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.